Una pregunta podría ser la posición X, que es una coordenada que localiza el punto con respecto al origen en un movimiento unidimensional. ¿A qué distancia está? Estoy moviéndome por una calle, quiero una ruta y quiero saber en qué kilómetro de esa ruta estoy o en qué altura de esa calle estoy, ¿no? Con respecto al origen o el cero. Entonces, ¿esa posición puede ser negativa? Bueno, la respuesta es que sí podría ser porque uno puede ir avanzando por la ruta a posiciones cada vez más altas, ¿no? Va avanzando la calle, pero también uno podría volverse incluso del otro lado de la calle. Claro, en la ciudad generalmente, para evitar poner numeración negativa en tu domicilio, se le cambia el nombre a la calle. Pero nosotros, en vez de cambiarle el nombre a la calle, vamos a tomar que para un lado las posiciones son positivas y si vas para el otro lado, en vez de irte para el lado donde sube la calle, te vas para el otro lado, al lado contrario, entonces te van quedando números negativos, ¿no? O sea, si vos tenés, a medida que avanzás, por ejemplo, hacia el este, entonces tenés 0, 100, 200, 300 las cuadras, y al revés, si te fueras para el oeste, estarías con menos 100, menos 200, menos 300. Claro, acá lo resuelven, le ponen otro nombre a la calle y también vuelve a ser igual. Pero nosotros vamos a tomar, entonces la posición puede ser negativa. Negativa quiere decir que el objeto estaba, en vez de estar después del cero, está antes del cero, ¿no? De la posición cero. O sea que la posición puede ser negativa o positiva. ¿Y eso cómo nos vamos a saber? Porque según cómo fijemos nuestra referencia y dónde dibujemos el objeto. Por eso es que hay que armar el esquema. La otra pregunta es el desplazamiento, el triangulito X, que es el cambio de la posición en un cierto momento, ¿no? Pasó un tiempo y quiero ver, cambió la posición y quiero registrar en cuánto cambió. Ese cambio puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Bueno, si el cambio, el triangulito X fuera cero, quiere decir que no se movió. Y eso ocurre cuando la posición final y la posición inicial es la misma. Entonces al restar un mismo número por sí mismo te queda cero. Si la posición final es más grande que la inicial, te va a quedar positivo el desplazamiento, que es cuando vos estás yendo hacia la posición, hacia la dirección positiva, es decir, donde van aumentando las posiciones. Entonces ahí el desplazamiento te va a dar positivo. Pero si vos te estás volviendo, es decir, si vos estabas en una posición, no sé, Mariano H al 1000 y te fuiste a Mariano H al 300, entonces tu posición final es 300 y tu inicial es 1000. Cuando haces 300 menos 1000, que es el desplazamiento triangulito X, te da menos 700. Entonces te da negativo el desplazamiento. Así que puede ser negativo un desplazamiento, sí, dependiendo de las circunstancias. Todo depende de cómo está armado el problema. Hay problemas que justamente para evitarles dificultades a los alumnos, algunos profesores eligen ejercicios muy sencillos donde el coche siempre avanza, entonces no se problematizan con el tema de que pueda ser negativo el desplazamiento, ni cosas raras, y bueno. Pero sepamos que sí, que puede ser, ¿no? Y también eso es muy importante porque después llegamos al tema de la velocidad, ¿sí? Tanto en el MRU como en el MRV hay velocidad. Nada más que en el MRU es constante y en el MRV va a cambiar. Pero siempre que hablemos de velocidad, esa velocidad está relacionando desplazamientos con tiempos. Y cuando un vehículo se está desplazando hacia posiciones crecientes, es decir, hacia la dirección positiva, el desplazamiento va a tener signo positivo, como dijimos recién. Y como el tiempo siempre avance hacia adelante, no vuelve atrás el tiempo, también es positivo el delta T, el triangulito T. Entonces, al dividir desplazamiento por tiempo, la regla de los signos más por más te da más. Y entonces quiere decir que si yo voy hacia la dirección positiva, considerada positiva, como hacia donde van creciendo las posiciones, entonces mi velocidad va a ser positiva. Pero ¿puede ser negativa mi velocidad? Y sí, porque si yo en vez de ir hacia ese lado voy hacia el lado contrario, y bueno,
mi desplazamiento va a ser negativo, pero mi tiempo transcurrido va a ser positivo. Entonces menos por más te va a dar menos y entonces la velocidad va a ser negativa. Entonces, en resumen, ¿cómo lo interpretamos fácil? Muy simple. Una vez que vos fijaste la referencia, el origen, señalás para dónde van las posiciones crecientes, es decir, el sentido positivo. Entonces, si el auto se está moviendo hacia ese sentido que consideraste positivo, vos dijiste, bueno, ir al norte es positivo. Entonces, si el auto está yendo al revés, la velocidad va a ser negativa. Si se está volviendo, como quien dice. Mientras que si está avanzando en la dirección que vos consideraste positiva, va a ser positiva. Y ese signo hay que ponerlo como corresponde. Va a haber situaciones en las que el coche está moviéndose hacia adelante, entonces se considera positiva, y movimientos donde va hacia atrás, o se vuelve, y en ese caso la velocidad va a ser negativa. ¿Qué pasa con la aceleración? Bueno, en el MRU no hay por qué preocuparse porque ni existe, no hay. Pero en el MRV sí. Y en el MRV hay dos tipos, hay un signo que es importante. ¿Qué le pongo, positivo o negativo? Bueno, pareciera que la lógica diría, bueno, si acelera, que sea positivo, y que se desacelera, que fuera negativo. Y un poco es cierto siempre que estemos hablando de un cuerpo que avanza. Cuando el cuerpo avanza, es decir, como quien dice, se mueve en el sentido que nosotros fijamos como positivo, entonces ahí sí, la aceleración va a ser positiva cuando aumente su rapidez, es decir, acelere, pise el acelerador, y cuando aplique los frenos y empiece a disminuir va a ser al revés, va a ser con signo negativa. Pero si está yendo al revés, todo se cambia, ¿no? Entonces de repente si está yendo, en vez de avanzar, está retrocediendo, se está volviendo, es exactamente lo contrario. Cuando acelera y pisa el acelerador, pero se está yendo cada vez más rápido hacia atrás, la aceleración, en lugar de ser positiva, es negativa, ¿sí? Y si se está yendo hacia atrás y se está frenando, es positiva. Entonces uno puede guardarse el tips y usarlo para poner los signos correctos, ¿sí? Como mostramos acá en este cuadrito, y entonces de esa manera no le errás, digamos, y usás los signos adecuados, ¿sí? Porque si no, después no dan los resultados, ¿no? No se describe exactamente lo que se quiere decir. Es decir, los signos son una información importante también y que está relacionada con el sistema de referencia que elegimos. No todos estamos obligados a elegir el mismo sistema de referencia, porque uno puede tomar un origen y decir que sea positivo ir para arriba, y otro va hacia el norte, y otro puede decir, no, yo considero que ir positivo es ir hacia el sur. Entonces, eso lo elige uno. Pero eso sí, una vez que uno eligió, tiene que ser consistente y describir todo el movimiento, es decir, las funciones tienen que estar relacionadas siempre con esa elección que nosotros hicimos de referencia espacial y de referencia temporal. Y bueno, velocidad cero puede ser porque es cuando el coche no se mueve, ya lo habíamos dicho, y la aceleración puede ser cero, sí, en el caso del MRU, cuando no hay, ni se acelera ni se desacelera, no se pisa el acelerador ni se aplican los frenos. Eso es todo, digamos, lo que uno tiene que saber a nivel de teoría para poder abordar los ejercicios. Próximos capítulos vamos a mostrar ejemplos, porque quizás puede resultar abstracto cuando uno tiene explicaciones teóricas con símbolos, pero la pretensión es que ustedes se familiaricen con los símbolos de las magnitudes que participan, con el concepto, qué significa velocidad, qué significa aceleración, qué significa tiempo, posición, porque si ustedes tienen claro los conceptos, ¿sí?, las unidades que les corresponden a cada magnitud y la forma de simbolizarlos, después pueden interpretar mejor los ejercicios o problemas que se les planteen. De lo contrario, no se puede. A continuación vienen los ejemplos donde se termina de culminar y entender mejor todo. Cuando uno plantea, por ejemplo, los simuladores, donde yo les voy a mostrar
¿sí? De qué manera ustedes pueden ver la función posición en función del tiempo o velocidad en función del tiempo con, con un programa GeoGebra. eh, y entonces pueden aprender a leer esos gráficos, cómo se interpreta la información en un gráfico, eh, y pueden ver en vivo una animación del vehículo que se está moviendo y cómo las fórmulas estas modelan el movimiento y permiten localizar. Así es como todas estas cosas se utilizan, por ejemplo, en videojuegos, cuando uno quiere animar movimientos de videojuegos, o toda la física se vuelca. Hay problemas más complejos, por ejemplo, los juegos del pool, donde te calculan las trayectorias. Está basada en modelos de la física del cuerpo rígido, ya un poco más avanzada para nuestros estudios. Por lo tanto, es muy importante aprender esta base para entender, porque realmente se aplica mucho. Si bien no es exactamente la realidad, si bien los modelos idealizan muchas cosas, pero se aproximan. Es como cuando el dibujante hace un dibujo, ¿no? Con figuras geométricas. Entonces, una cabeza la dibuja como un círculo. La cabeza de una persona no es un círculo, exactamente. Y hay muchas variedades, pero uno las aproxima o las puede aproximar con polígonos, con triángulos. Y hay técnicas con figuras más simples para dibujar figuras más complejas o hacer proyecciones, ¿no? Y poder hacer dibujos que parecen que están en el espacio, pero están viviendo en el plano. Entonces, de alguna manera el arte de la física hace eso, y la matemática. Logra predecir o aproximar cómo va a ser un movimiento, ¿sí? Real, aunque no sea exactamente así, porque bueno, obviamente cuanto más condiciones le ponemos y más nos queremos aproximarnos a la realidad, los modelos se empiezan a complejizar más y necesitamos herramientas matemáticas más poderosas y sofisticadas. Pero en este caso son fórmulas muy sencillas, con multiplicaciones y sumas. O sea, no tiene tanta complicación. Y para los jóvenes es bastante útil porque simplemente interpretando la situación del problema y reemplazando lo que se sabe, se despeja lo que no se sabe. Inclusive se pueden hacer programas de computadora donde uno le ofrece los datos al programa que necesita y el programa te calcula, hace los reemplazos del propio programa para obtener el resultado. Por eso que el hincapié está en entender lo conceptual.